Bienvenidos a esta nueva lección de las lecciones de la Escuela Bíblica. Hoy la lección número 12 con el título ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Recuerden que estamos todos los sábados por Zoom, 15 horas de México, 16 horas Estados Unidos y 17 horas de Argentina, viendo estos temas, estas lecciones de la Biblia. Mi nombre es Matías Velázquez y voy a estar acompañándolos en esta nueva lección. ¿Se sintieron alguna vez incapaces de comprender algún pasaje de las Escrituras? Yo me he sentido así y especialmente tal vez nos pudo pasar con algún versículo difícil escrito por el apóstol San Pablo. Los pasajes difíciles pueden llevar a interpretaciones erróneas, de ahí la importancia de acercarnos a ellos con una actitud adecuada. ¿Con qué actitud debemos abordar estos pasajes difíciles? Vamos a mencionar varios, eh, como si fuera una cebolla desde afuera, desde lo más superficial a lo más central, empezando por la lógica, la honestidad, la humildad, la perseverancia y la oración, tan importante para el estudio de la Biblia. Vamos con la lógica. Dice 2 Timoteo 4, 14 y 15, encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras, enseña debidamente el mensaje de la verdad. ¿Qué hacer cuando encontramos errores en la Biblia o contradicciones? ¿Existen? Sí, claro que sí. Muchas de estas contradicciones o errores tienen una lógica respuesta. Vamos con las contradicciones. ¿A cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? Mateo 20:30 dice una cosa, Marcos 10:46 dice otra. ¿Cuántos endemoniados había en Gadara? Mateo 8:28 dice una cosa, Lucas 8:27 dice otra. ¿Quién tentó a David a censar al pueblo? Segunda de Samuel 24:1 dice una cosa y Primera de Crónicas 21:1 dice otra. Una buena parte de las contradicciones de las que se acusa a la Biblia se encuentran en relatos paralelos. La lógica es la siguiente. Dos personas testigos presenciales de un hecho no presentarán nunca un relato idéntico. Esto nos pasa con los evangelios. A cada uno le llamaron la atención detalles distintos, por eso habrá diferencias entre las dos narraciones. Vamos con otros aspectos de la lógica que podemos entender. Encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Enseña debidamente el mensaje de la verdad. Vamos a este otro aspecto de la lógica, errores de copia. Uno de los errores más evidentes de copia lo encontramos, por ejemplo, en 1 de Juan 5, 7 al 8, donde en este caso el comentario marginal de un copista fue incluido por otros copistas como si fuese parte del original. El texto original dice: tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y entre medio de este versículo pusieron otros copistas, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, estos tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de las más sencillas, de la más sencilla verdad revelada. ¿Sí? Eh, Vamos a encontrar la verdad. Y si tenemos esta lógica y esta sinceridad. Vamos a los errores de traducción. También el apóstol Pablo nos dice: encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Enseña debidamente el mensaje de la verdad. A veces un error de copista puede llevar a errores de traducción, como ha ocurrido con el texto de Apocalipsis 22:14. Algunos manuscritos griegos usan las palabras, estas que se mencionan acá al principio, que se traducen como que guardan sus mandamientos. ¿Sí? Eso salió en la Reina Valera de 1909. Y otros, aparece esta segunda frase en griego, que se traducen como los que lavan sus ropas. ¿Qué está pasando acá con este error?
Debemos consultar pasajes similares para poder clarificar su correcta interpretación. Recordemos que estos errores son de origen humano y no tienen nada que ver con la inspiración divina de la Biblia. O sea, nosotros vamos a encontrar errores, pero Dios permitió que el ser humano colaborara y obviamente Dios no omitió muchos de esos errores. No es perfecto el canal por el cual Dios quiere acercarnos. Dios es perfecto, pero a veces el canal, nosotros y nuestros métodos, es imperfecto. Honestidad, Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Esto es muy importante cuando nos acercamos, porque en ocasiones encontramos pasajes que no podemos comprender o que no podemos explicar a aquel que nos pregunta acerca de ellos. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos debemos ser honestos y reconocer nuestra incapacidad para resolver el problema. Es un grave error intentar dar una explicación como cierta conscientes de que puede ser errónea. Peor aún es presentar una interpretación propia con la intención de engañar o hacer creer a otras personas algo que sabemos que el texto no dice. Los cristianos honestos esperarán el momento en el que Dios les permita tener una mejor comprensión de estos textos difíciles. Y está bueno, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría, así que nosotros necesitamos acercarnos a gente más sabia que nosotros, libros, personas e incluso grupos de personas para aprender y para investigar. Y vamos a uno de los más importantes, ¿no? El que dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad, ¿no? La humildad cuando estamos abordando la Biblia. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que ciertos pasajes bíblicos no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que es la verdad? Y si estos pasajes nos dicen que lo que estamos haciendo es pecado, un espíritu orgulloso nos llevará a procurar tener razón a toda costa. Buscaremos cualquier explicación, por retorcida que sea, para que estos pasajes armonicen con nuestra verdad o nos eximan de aceptar nuestro pecado. Sin embargo, un espíritu humilde nos ayudará a aceptar la verdad, nos lo transmite y a poner nuestra vida de acuerdo con eso. Que con respecto a la perseverancia, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice Gálatas 6:9. La perseverancia es algo muy importante. Algunos textos requieren de un esfuerzo especial para comprenderlos. Necesitan ser comparados con otros similares, entender el contexto en el que fueron escritos, buscar la razón por la cual el autor decidió escribirlos de esa forma. Eso es muy importante, ¿no? Y en ese lugar. Parte de este aspecto, esta frase en un texto sin contexto es un pretexto, es esto, ¿no? Ver qué pensaba o para quién estaba dirigido ese pasaje. Son textos a los que debemos dedicar tiempo y estudio perseverante. Incluso puede que debamos dejar de descansar por un tiempo ese pasaje hasta que Dios nos dé más luz para poder entenderlos. A veces viene en la época correcta para entenderlo y para que el mundo lo entienda. Después de todo estamos sirviendo, como dice Romanos 15:5, al Dios de la paciencia. Deberíamos nosotros acercarnos y aprender de ese Dios. Recuerda que el tiempo que dedicamos a un asunto es directamente proporcional al interés que tengamos por él. Por lo tanto, seamos persistentes y pacientes en nuestro estudio de la Biblia. Y finalmente, por no ser el último, dije, es el más importante, es la oración. El Espíritu Santo en un momento puede ser más que toda la vida. Así que confiemos en el Espíritu Santo y en la oración. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13. ¿Quién mejor que puede explicar la Biblia que su propio autor? Es un método de interpretación esto, ¿no? Segunda de Pedro 1:21. Dios inspiró a los escritores bíblicos de manera que podamos encontrar explicaciones claras al comparar diferentes versículos entre sí. No necesitamos buscar en fuentes filosóficas o científicas para entender la verdad revelada en la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Mejor aún, cuando no entendamos algo, podemos preguntárselo directamente a su autor. Dios nos dejó un medio para comunicarnos con Él y esa es la oración.
Nunca deberíamos estudiar nuestra Biblia sin oración, dejándole al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Finalmente podemos reflexionar en lo siguiente. Miren qué hermosa cita. Progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acudan a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar, para estudiar sus declaraciones como palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras, que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. Ojalá que esta lección nos ayude a acercarnos más a Dios, a su autor y a su palabra. Que Dios los bendiga y que pasen muy lindo sábado.